Mira, traje a Santiago y lo invité por un caso muy particular. ¿Cómo se dice grudge en español, Santi? ¿Cómo se dice grudge? Como Como remordimiento. un rencor. Como un rencor. Como Francisco es terapeuta, y hay personas que arrastran un rencor décadas. Ay, ay, ay. Décadas por décadas. A veces un rencor bien fundamentado. Bien fundamentado. Y yo quería ver cómo uno podría quizá hacer las paces con ese dolor o ese rencor. Santiago, cuando era más joven, porque todavía es joven, él tenía un reloj, su prenda más preciada. Su prenda más preciada era ese reloj. Bueno, ese reloj, fruto de lo que sucede siempre, sucede siempre no, porque en este momento ya la gente y los jóvenes se están enfocando más en celulares, iPad y distrayéndose con mucha modernidad que en esa época no era tan común, pero en un reloj antes te distraía bastante. Te podía distraer bastante. Viendo la hora, dices. Tenían sus gadgets, tú escribías palabras, tú hacías cálculos, habían incluso algunos que controlaban la televisión. Sí. Wow. Sí. Yo vi el de la calculadora, pero... Yo quiero hacer una precisión contextual también histórica. Sí. Recordemos que al inicio de los años 2000, si bien el internet todavía estaba en su época de su boom inicial, pues no tenía, digamos, ese alcance que tiene hoy en día ni cerca, y nuestro contacto principal con el mundo era a través de la televisión. ¿Okay? Sí. Nosotros crecimos en una época en donde todo lo absorbíamos a través de la televisión. MTV era nuestra fuente de formación cultural y de estar en contacto con los eventos del mundo, y por ahí obviamente entraba mucho anuncio, ¿verdad? Mucha publicidad. Y el tema de los relojes fue por ahí que entró, porque en una época hubo un boom de los Casio. Los relojes Casio tenían dos categorías principales, que eran las que ellos más mercadeaban, que eran los Baby G y los G-Shock. Y vamos a decir que Baby G... No sabía que dale, era... Tony. Que no sabía que era Casio hasta este momento, la Sí, marca que yo estaba tampoco. detrás de los G-Shock. Sí. Casio era la marca productora de ambos relojes, entonces había una connotación de que el G-Shock estaba más enfocado a un público como masculino, como deportista, extremo, ¿verdad? Porque G-Shock, entonces resistente al golpe. Y el Baby G era más como de poppy, como de chulería, de bonitillo, ¿me entiendes? Como para la salidera y la vaina, porque el G-Shock era bien como feo y grande, y el Baby G era más chiquito, como más moderno, así redondo, y tenía un par de cositas. Más Entonces, estético. Era más estético, correcto. Y yo siempre he sido un tipo bastante estético. Entonces, yo hice mi poca inversión, hice un lobbying con mi padre, porque en esa época yo, vamos a decir, no tenía muchos recursos. Yo hice un lobbying y un business case para poder recibir recursos para invertir en un Baby G. Y efectivamente fue un proceso que demoró varios meses, pero en definitiva tuvo una resolución positiva. Y yo, pues al final fui adjudicado un Baby G negro. Precioso era el reloj, era un reloj muy bonito que recibía muchos piropos en la calle, y que en cierta medida me daba un sentido de pertenencia y de identidad. De identidad, de seguridad, correcto, que yo creo que es propio también de la edad. Uno era adolescente, uno tenía 14, 15 años, y tú sabes que en esa época era propio también un poco del medio, y bueno, no hay que En esa época también un símbolo de identidad solía ser las gorras estas bondage. Duraron poco porque se quemó como rápido esa moda, pero también era como que necesito una. O los polocheres marca feísima. Polo con el caballito Sí, también, ¿te acuerdas? Sí. Eran todos símbolos de estatus en cierta medida, que son cosas que hoy en día uno mira para atrás y dice, bueno, qué tontería, pero era lo que había en esa época. No sabíamos mejor de ahí, vamos a decir. Entonces, volviendo ahora a la historia, que es lo que nos trae esta conversación. Ese reloj, naturalmente, yo lo llevaba al colegio, porque el colegio, digamos, el lugar de pasarela número 1. De sociabilización por excelencia desde esa edad. Correcto. Eso y el Era Diamond nosotros, Mall.
Eso y el Diamond Mall, correcto. Entonces, yo siempre andaba con mi reloj. Pero ¿qué pasa? Yo siempre he sido deportista, como Tony Abel sabe. Sí. Y ese reloj tenía una, ¿cómo se dice esto? La cadena, ¿cómo es la vaina? La correa. La correa, sí. La correa, gracias. Tenía una correa de cuero que lamentablemente cuando uno sudaba tenía un olor que no era muy agradable. Entonces no era buena idea sudar con la correa de cuero, que creo que sigue siendo cierto probablemente para todos los relojes hoy en día. Sí. Solamente que esto era un cuero que digamos que no era ni de muy buena calidad, entonces se comenzaba a pelar si tú lo sudabas y no era buena idea sudarlo. Entonces, ¿qué pasó? Un día a mí se me ocurrió que yo, estando en mi curso, en mi clase con mi compañero, no tendría ningún riesgo de quitar ese reloj y antes de irme a la hora de deporte, dejarlo en mi escritorio, junto con mis otras pertenencias, porque siempre cuando uno iba para recreo o deporte, uno dejaba su mochila con su cosa en el curso. Uno no tenía locker, Tony Abel. En confianza. En confianza, que es un aspecto interesante e importante de la conversación. Ok, tú estabas en confianza, tú te sentías confiado y tú dices, mira, déjame ir a deportes con el amigo mexicano, que todos conocemos. Gaudencio. Que es un Gaudencio. Un saludo para Gaudencio. Y bueno, y vuelvo y mi vida retornará igual. Sí, porque esa confianza, fíjate, tiene varios niveles. Es la confianza en tus compañeros, la confianza en el personal de limpieza del colegio, la confianza en los profesores y por último la confianza en la seguridad del colegio mismo como administración. Pero entonces, todos ellos sabían que tú... No, espérate, déjalo desarrollar. Adelante. Entonces porque hay una confianza implícita. Hay una confianza implícita, correcto, que uno nunca pensaría que va a pasar algo. Entonces, ese día transcurrió y yo fui a mi actividad de deporte. Cuando regreso, pues ya ustedes saben, como se habrán anticipado, el reloj no estaba ahí. El reloj no aparecía en ningún lado. Y yo comencé franticamente a preguntar y a increpar a mi compañero que si lo habían visto. Comencé a hacer una búsqueda intensa dentro del aula. Una fuera del pesquisa. aula. Una pesquisa, sí, vamos a decirlo así, una pesquisa, una investigación. Un careo. Pocos recursos habían para eso, pero se hizo. Y bueno, el caso de que el reloj no apareció y ese día yo me fui a mi casa con el corazón roto y con la muñeca vacía, sin mi reloj y obviamente sin una buena explicación para mis padres de por qué yo no había tenido un mejor cuidado de ese reloj y obviamente sabiendo que ya no iba a haber recursos para la compra de un segundo reloj. Bueno, ¿qué pasó? Yo estaba resignado ya a que el reloj ya yo lo había perdido y que había sido en realidad mi responsabilidad. Tú sabes que a veces uno comienza a cuestionarse uno mismo, que de repente no fue así como tú lo recuerdas, sino que tú no lo dejaste ahí. Pero yo ya me convencí para mi sanidad mental de que ya el reloj ya no era parte de mi vida. Es como cuando tú terminas con una mujer y ya, oye, no importa qué fue lo que pasó, ya, se acabó y ya. Suelta eso. Ya. ¿Me entiendes? Ya, sepúltala. Sí. Bueno, yo sepulté el Baby G. ¿Qué pasó? Un par de días después, no recuerdo si fue una semana o 2 semanas después, yo estoy un día en el acto de bandera en el colegio y he visto que un docente de este colegio, cuyo nombre no voy a mencionar para evitar cualquier tipo de consecuencia legal para este programa o para mí, portaba un reloj que tenía una característica que eran intrínsecamente muy, muy parecida al que yo tenía. Y al acercármele, comencé a notar que ese parentesco que yo había identificado era más que un parentesco, era una similitud que era incuestionable. Entonces yo llegué a la conclusión de que ese era mi reloj y que este personaje lo había sustraído, bien sea de manera directa del lugar donde estaba o lo había recuperado de otro lugar y había decidido apropiarse de él. Entonces, en ese momento, en esa época, vamos a tener de nuevo el contexto. Yo era un muchacho y yo vamos a decir que tenía menos resquicios o resguardos de las consecuencias de mis acciones o de mis pensamientos. Y yo lo que hice fue que fui directamente donde este personaje y le dije, profesor, por casualidad, ¿usted se encontró ese reloj en algún lado de este colegio? A lo que este profesor me respondió, no, este reloj me fue a mí otorgado por una sobrina mía como un regalo de cumpleaños. Yo digo, ok. Entonces, profesor, ¿usted no le molestaría que yo haga una prueba con ese reloj, verdad que no? Aquí viene un paréntesis. Es un paréntesis importante que Tony Abel no lo conocía. No lo conocía y por eso es que estamos teniendo esta conversación, porque fue una revelación hecha esta semana. Entonces es como cuando reviven un caso que ya la gente se había olvidado. Y que bueno, el ADN dice que fue
Él. Exacto. La nueva evidencia que surgió esta semana. ¿Cuál fue? Y esto es algo que yo lo vengo guardando de hace 20 años, más o menos. Resulta que yo había programado en este Baby G. Este Baby G tenía una configuración que tú podías poner hasta 5 letras. Oye, en esa época ya tú sabes que eso era lo máximo. 5 letras. Entonces tú podías poner una palabra. Hola, adiós. Yo en mi caso, por ser muchacho, había puesto una mala palabra que no la voy a repetir en el programa. Pero no tenía es 5 mala letras. palabra, no es mala palabra, tú lo puedes decir. Bolsa, que tú le dices bolsa a una gente, entonces la idea era que tú le dabas el botón y salía la palabra bolsa, entonces tú podías burlar de una gente. Era una broma de muchacho, una tontería. Y el profesor, entonces si ese reloj es suyo, a usted no le va a molestar que yo haga una prueba inocente porque yo había programado una palabra muy específica en ese reloj. Y el profesor se le abrieron los ojos y se puso pálido. Y me dice, no, porque, ¿cómo va a ser? O sea, tú me estás acusando de una cosa que ya se puso a la defensiva, momento en el cual yo comprobé que había algo raro, porque como dice el dicho, y lo puede confirmar cualquiera de ustedes, y especialmente Francisco, que entiendo que, aparte de ser terapeuta, no sé si es psicólogo, pero el que nada debe, nada teme, ¿verdad que no? Sí. Porque si era una cosa inocente que yo nada más quería saber, él no ha debido de tener él no quiso. Y yo en ese momento me fui al ataque contra él. Yo le dije, usted no me está dejando verlo, porque ese es mi reloj, y usted sabe lo que yo voy a revelar si yo le doy ese botón. Y ahí porque vino el conflicto. Acuérdense que yo era un muchacho, pero yo no me iba a dejar joder, porque yo sabía que era mío, yo estaba seguro que era mío. En ese momento, la tensión escaló a un punto de que el mismo profesor me llevó a la dirección, y tuvimos una reunión, el profesor, yo, y la que en ese momento era la encargada como de... Coordinadora académica. Una coordinadora cuyo nombre también vamos a omitir. Sí. Dicho sea de paso, no hemos mencionado el nombre de la educación, de la institución educativa, pero todo el que me conoce, que está escuchando el programa, sabe de qué institución estamos hablando, y lamentamos las consecuencias que se puedan derivar de esta intervención. Pero a la verdad es la verdad, no perime. No, con la verdad no ofendo, dice. Con la verdad no ofendo. Entonces, en ese encuentro, que fue bastante serio y solemne, yo hice mi exposición de los hechos, él hizo la exposición de la suya, y yo volví a hacer De hecho, haciendo una parte, yo creo que esa fue como la primera vez que yo me di cuenta que yo iba a ser abogado. Porque ese fue como mi primer caso, que yo estaba representando a mí mismo. Y entonces, esta fue la resolución de ese caso. Yo dije... Inadmisible. Yo hice mi posición, él hizo la suya, y yo finalmente presenté un recurso de que se produjera forzosamente la evidencia que yo había solicitado en el encuentro bilateral con este personaje. Claro. Espérate, que estamos, creo que te estamos perdiendo, por lo menos el audio lo perdimos ahí. Vamos a ver. No te estamos... Porque esto es más importante que el trabajo. Ok, ahora volvimos. Sí, ahora volvimos. Perdón, que me entró una llamada de trabajo. Entonces, como les decía, en ese momento yo he presentado la solicitud de que frente a esta coordinadora el hombre le diera el botón para ver la palabra, porque todo esto fue en un espacio corrido, él no le dio tiempo. Yo creo que él ni sabía cambiar la palabra. Y efectivamente el tipo le da, ¡pum! Y sale la palabra. Y yo lo miré sale bolsa. Y yo lo miré así, yo le dije, yo no lo puedo creer, de verdad, usted es un descarado. Yo no dije nada, yo con la palabra, con la mirada mía se lo dije todo. Y el descarado ¿tú sabes lo que dijo? Ay, no, que eso fue la sobrina mía que me lo puso de relajo. Yo le dije, hablador en tu cara. ¿Qué? ¿Tú le dijiste hablador, Sandy? Hablador, usted es un hablador, le dije así mismo. Sí, todos estos detalles no han salido a la luz nunca. Esto es inédito. Pero así Esto fue. Fue una primicia para este programa. Increíble, 20 años después, por fin sale a la luz. Para mí no es adecuado que se celebre la reputación de este personaje cuando en realidad esconde este oscuro secreto de haber hurtado un aparato de una persona menor de edad que estaba bajo su responsabilidad en cierta medida. O sea, ahí hay varios niveles que tenemos que analizar. Sí. Pero entrando, digamos, al punto que levantó Tony Abel, ese caso ya no pasó a mayores, ya ahí quedó, y yo como la parte más débil, que además era bastante irreverente y rebelde, tampoco pude perseguir el caso a mayores instancias, no había una instancia de apelación, ahí quedó el asunto, y yo quedé sin reloj y con ese resentimiento con este hombre por muchos años. Pero Santi, espera.
esto no es lo que yo me esperaba. Sí. O sea, tras ver la evidencia y estar ya mucho más seguro que antes, que de por sí lo estabas, ¿dónde están las autoridades que pueden darle continuidad al caso? Mira, honestamente, de ahí, Tony Abel, tú también eres abogado. Yo creo que ya probablemente la prescripción para este tipo de delito habrá operado. Sí. Y yo no creo que yo y podría... tampoco tú te sentías en la confianza, porque hay que decirlo, siendo menor de edad, de acudir a la Fiscalía del Distrito Nacional y decir, miren, además de que tu evidencia de que, bueno, yo escribí bolsa y la palabra está ahí registrada, es un poco débil, porque Sí. a pesar de que es fuerte para la narrativa de esta historia, Él y yo sabemos. Sí, Él y yo sabemos. Exacto. Y más que Él la... sabe. Sí, Yo pero sé. más que la fiscalía del país, yo te estoy preguntando, ¿dónde están tus padres en todo esto? Sí, bueno, excelente pregunta. No, Excelente tú me pregunta. entiendes. ¿Tú Yo lo en esa involucraste época, o no lo involucraste a Ellos Teo no me Ricky creían. y a Tía Bruni? ellos no me creían. Tú sabes que cuando uno es muchacho, yo lo que creen es que uno lo perdió, y entonces que está metiendo un cuento y que no es verdad. Y tú sabes cómo es, lamentablemente. Ellos no tenían muchos problemas más grandes de qué preocuparse. Ya. Entonces, ya, Más ese fácil, tú asunto le, ya ahí quedó. más fácil tú le decías, mira, yo lo empeñé y ellos te creían, pero si eso pasó, no te lo iban a creer. Así es, señores. Entonces, esa fue mi realidad. Y yo con esa persona, vamos a decir, yo he tenido un proceso de desarrollo y crecimiento personal y yo lo perdoné hace rato, pero yo nunca olvidé, porque yo sé el carácter de la persona lo acompaña hasta el resto de su día. Y esa persona no es una persona responsable ni honrada. Es una persona que es desleal, es una persona que no tiene ética y que no tiene ningún tipo de sentido de moral, porque eso no se hace ni a un menor de edad ni a ninguna persona. Y en realidad él lo hizo por su posición de poder, porque él sabía que yo no iba a poder contrarrestar y efectivamente lograr recuperar mi reloj, y él no se quería rebajar al nivel de tener que confesar lo que había hecho. Claro. Entonces yo estaba jodido. Ahora, Santi, ¿tú no crees que esa persona quizás a través del proceso se encontró con un proceso interior Ojalá. de iluminación y decir, mira, Ojalá. estuvo mal, quizás se lo encontró fuera de tu estuche y dijo, mira, que un Baby G no le pertenece a nadie. Yo siempre he querido un Baby G, he visto a los jóvenes, quiero sentirme más joven, y cuando tú lo encaraste con esa autoridad y certeza que tienes desde joven y que se ha mantenido contigo toda la vida, esa vitalidad, quizás digo, mira, me siento acorralado y está en juego mi trabajo, mi vida, mi ejemplo. Sí. Entonces, tú que lo perdonaste, yo creo que lo perdonó. Ahora, lo que yo no sé, Francisco, es si él perdonó a ese niño que era él en esa época. Entonces, yo necesito saber si él se perdonó a sí mismo. Sí, yo me perdoné. Yo ya aprendí mucho de esa situación, porque con la madurez que yo tengo ahora, yo lo que hubiera pensado es, mira, esta pobre persona, lamentablemente, por cualquier vacío que tenga o cualquier carencia económica que tenga, siente que tiene que hacer esto, yo lo hubiera manejado de una forma muy diferente. Y yo ya hace rato lo acepté, que de repente yo traté de ser demasiado agresivo, pero tú sabes, uno era muchacho. Uh-huh. Yo me perdoné porque yo sé que yo no sabía más de ahí. Eso era lo que yo tenía. Exacto, esas eran las herramientas que tú tenías. Sí, Ese es el asunto, Santi, que siendo uno educador y conociendo muy bien cómo son los adolescentes, si yo veo que hay una persona, un estudiante en este caso, que está emocionalmente muy intenso, también puedo pensar, cuidado si aquí hay algo de certeza, por algo esta persona está así. Entonces veo, o sea, cuando escucho esta historia, percibo negligencia de parte de los adultos que estaban ahí presentes. Correcto. Lo que pasa es que yo tenía una reputación en el colegio, que Tony Abel la puede también corroborar. También De he ser percibido eso. Yo era bastante revolucionario en cierta medida. Sí. O sea, a mí me gustaba el caos, pero también me gustaba, no sé, la diversión. O sea, yo era un tipo ¿y tú entiendes? Decoro. Me gustaba mucho joder. Entonces, perdón la palabra en el programa, pero ilustrando este personaje, ¿verdad? Yo era muy deportista, muy popular, simpático, vaina, pero me gustaba joder en el curso, era medio necio, era medio bully. Ya. Entonces yo tenía una fama ya. Y esa fama no me ayudó en el caso. Definitivamente. No te ayudó tu reputación, pero aún así
no valía el robo. No, Ahora, no lo vale. Desde ese punto de vista, yo siento que tú, reflexionando hacia atrás, ves como que tú te merecías que te robaran ese baby por ese tipo de conducta, por ese tipo de vida adolescente que tú llevabas. Puede ser que eso fue un karma que yo acumulé y que tuve que experimentar las consecuencias de mis acciones a través de ese evento traumático. Y he experimentado mucho más hacia adelante y en realidad en cierta medida yo los agradezco todos. Ahora, Santi, yo le agradezco a él que lo haya hecho. 20 años yo agradezco después. que él lo haya sustraído. Pero yo lo que no agradezco es que la vida no haya puesto las cosas en su lugar. El también. karma para él, no solamente para ti. Claro. Pero de repente sí lo he vivido. Todo esto surge, De repente señores, sí. porque en una publicación que se hizo recientemente, vi a ese docente, como le dice Santi, con un reloj nuevo, y yo le dije, bueno, Santi, mira, a costa de ese Baby G de hace 20 años. Entonces, a costa de, y mira lo que da el progreso. Pero tú estarías dispuesto, a pesar de todo ese dolor, todo ese encono, todo ese rencor, a reencontrarte con esa persona. Por supuesto, y me encantaría si podría ser en este espacio, porque creo que sería, ya teniendo ustedes el conocimiento de la situación, sería el lugar perfecto. Y creo que tengo una buena idea de cómo podríamos hacerlo, que lo podemos comentar fuera del aire, de cómo podemos hacer Ahora encuentro. bien, Santi, si 20 años después, él mantiene, ella, porque ahora hay que, ¿verdad? Hay que respetar todos esos criterios. Él mantiene esa posición y dice, no, ese Baby G me lo regaló mi sobrina. ¿Tú le volarías arriba o tú serías tolerante de manera... ¿Qué sucedería? Yo sería totalmente compasivo con él y lo que le diría es que espero que él haya encontrado paz en su corazón y que en realidad que él se haya perdonado a sí mismo, porque la verdad la sabemos él y yo, aunque no la sepa más nadie. Y ya, yo lo dejaría ahí, porque yo no puedo hacer más nada. ¿Qué yo voy a hacer? Tratar de insultarlo, molestarme, increparlo. Él es el que sabe lo que hizo. Yo espero que él se haya perdonado. Y si él lo confesara, al revés, él se quitaría algo de encima, un peso de encima. Él se podría liberar del yugo que lo arrastra por haber sustraído algo. Oye, te voy a decir una cosa. Es lo mismo robarse un peso que 1 millón de pesos. Es lo mismo. Porque tú sabes lo que tú hiciste. Eso te acompaña hasta el día que tú te mueres. Tus acciones siempre te acompañan, siempre van contigo. Y son una mancha indeleble, positiva o negativa, en cómo tú te percibes a ti mismo y tu vida. Y él sabe muy bien lo que hizo. Tus acciones, Francisco, ¿tú crees que siempre acompañan a la persona y ese rencor también acompaña a las personas? ¿Cómo pueden despojarse de eso? ¿Es enfrentándose el camino correcto? Lamentablemente no todo el mundo. Hay psicópatas allá afuera que no sienten ningún remordimiento ante sus acciones. Pero aquel que sí, lo ideal es pedir perdón. Esa es la mejor estrategia, así de simple, aunque no es fácil. No, yo creo que este caso está demasiado bien desarrollado. La realidad es que esta semana salieron estos datos nuevos a relucir que no dominaba, y la verdad es que me dolió en el momento que lo recibí, pero también he hecho un proceso de sanación a través de esta historia y bueno, el testimonio de Santi, que es un testimonio fantástico y la verdad que te hace ser mejor persona. Gracias, Santiago, por compartir ese testimonio. He visto tu crecimiento año tras año, década tras década, y estoy orgulloso de ti, hermano. Sí. Muchísimas gracias, hermano, y gracias por la oportunidad. Lo último que quería decir es que yo, en realidad, he hecho una catarsis en este momento a través de compartir esta experiencia con ustedes. Y me emociono porque yo sé que en el fondo todas estas cosas, todo lo que nos pasa, bueno o malo, y especialmente lo malo, esta es una bendición escondida. Y yo creo que es una cosa que mucha gente no la sabe percibir, especialmente los que son sociópatas, como dice el compañero Francisco. No lo ven, hay personas que no lo ven, pero yo sí lo veo. Yo veo que todos los enemigos que yo enfrento en la vida, sean personas físicas o sean simplemente situaciones, son cosas que vienen a enseñarme y a aportarme. Entonces, para mí, en realidad, yo no tengo ningún tipo de cosa en contra de esa persona, pero sí me gustaría que se sepa la verdad, porque me gustaría saber si él ya lo procesó, si él ya
lo reconoció, si él ya lo admitió para sí mismo, si él se perdonó, para entonces ya yo saber si en realidad, qué sé yo, me da curiosidad saberlo, pero Sí. no es que por último que yo tengo nada en contra de él. Me interesa saber cómo él lo procesó, Si porque él él- sabe lo que hizo. Sí, sí, él ha crecido también como tú has crecido. Exactamente, Mm. exactamente. No. O si es un sociópata, No, sería no. bueno saber. Y mira, y hoy que estamos a 14 de octubre del 2022 y que tú has llenado media hora de contenido de este programa, doy gracias a ese docente por haber robado ese Baby G hace 20 años. Entonces, gracias a ti, Santiago, también desde Washington, D.C., por contar esta historia, este testimonio, que solo prueba que las personas crecen y que debemos crecer y ser honestos también con nosotros mismos. Muchas gracias Pichi, gracias Tony, gracias al equipo y espero que nos podamos encontrar con este docente en el futuro. Así será.